Muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Jessica Rojas, quien en esta ocasión, junto a mi compañero, el ingeniero magíster Luis Ollarves, nos disponemos a realizar una presentación como parte de los requerimientos del Seminario de Investigación 3, que cursamos actualmente en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, bajo la tutoría del doctor Víctor Capielo. El propósito principal del día de hoy es exponer ante ustedes lo relacionado a las preliminares de un proyecto de investigación, tomando como referencia el Manual de Normas 2022 y simultáneamente relacionando los textos descritos con la versión 2016. En primer término, como se describe en la presente gráfica, al comparar el texto citado sobre las páginas preliminares de los proyectos de tesis doctoral con respecto a lo establecido en el Manual UPEL 2016, se pueden encontrar algunos elementos diferenciadores a señalar. Como por ejemplo, en primer lugar, la versión 2022 provee una conceptualización más integral y detallada de lo que constituye un proyecto preliminar de tesis doctoral, especificando esos componentes básicos que se deben contener, como por ejemplo el planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, el esquema metodológico y el marco referencial. En este sentido, el Manual 2016 no presenta una definición tan estructurada. Simplemente se refiere a la fase previa de presentación de la propuesta de tesis sin mayor descripción de las secciones indispensables. Por lo tanto, esto significa un avance en cuanto a alineamiento se refiere. Otro aspecto diferenciador es que la versión vigente se explicita que el documento preliminar será revisado y aprobado por las autoridades académicas antes de proceder a la ejecución formal de la investigación doctoral. El reglamento previo no hacía mención a este requisito. Asimismo, se aclara que si bien se espera obviamente un proyecto sólido, aún no se incluyen los resultados porque corresponden a la fase de desarrollo de la tesis doctoral posterior al aval de la propuesta inicial de investigación. Esta salvedad no estaba formulada en los lineamientos de la edición 2016. Ahora bien, en este contexto sobre la extensión y páginas preliminares de los proyectos de investigación de posgrado, encontramos variaciones importantes en comparación con la versión 2016. En primer término, el reglamento actualizado especifica de forma taxativa el máximo de páginas permitidos, que es de 40, desde la portada hacia las referencias. El manual previo no estipulaba un límite cuantitativo, por lo cual resulta un cambio relevante que estandariza la dimensión de las propuestas. Otro aspecto innovador es la aclaratoria que las páginas preliminares en la bibliografía están comprendidas dentro de la extensión total de las 40 páginas. Esta precisión sobre lo que abarca no estaba desarrollado en el documento precedente. Asimismo, en esta versión 2022 se detalla de forma puntual los elementos que conforman las páginas introductorias, a diferencia de la publicación anterior que solo mencionaba los aspectos preliminares de manera general. Finalmente, en relación a este término, se incorpora específicamente el resumen como uno de los componentes iniciales solicitados, junto a la portada, la constancia del tutor y el índice de tabla de contenido. La versión previa no hacía referencia al resumen de forma particular. En conclusión, se puede decir que la actualización 2022 del Manual UPEL sobre páginas preliminares y extensión de los proyectos provee esas directrices más completas, precisas y sistematizadas en función de homogeneizar los lineamientos para la elaboración de las propuestas de investigación de alto nivel. En materia de lineamientos para la elaboración de la portada de estos proyectos, se puede evidenciar que entre el Manual UPEL 2022 y su versión 2016 se evidencian algunas diferencias puntuales, como por ejemplo, el reglamento actual provee descripciones más detalladas sobre la estructura y la ubicación de los distintos elementos que deben conformar la portada, como lo son el membrete institucional, el título, grado académico, autores, lugar y fecha. Mientras que el manual previo solo mencionaba
estos componentes de manera muy general. Otro aspecto relevante es la especificación sobre las normas de uso de mayúsculas en el título del proyecto según las convenciones ortográficas. Este tipo de instrucción precisa no se observaban plasmadas en la versión anterior. Asimismo, se explicita la necesidad de incluir de manera centrada tanto el título del trabajo como el grado al que se opta. Igualmente, se ubica con exactitud la localización de los datos del autor en la parte inferior derecha. El documento basado en el 2016 no detallaba la distribución de estas informaciones en la diagramación. En síntesis, sobre este punto descrito, se puede decir que la renovada edición 2022 del instrumento normativo de la UPEL sobre las portadas de proyecto establece mejores directrices más completas y exactas en términos de estructuración de los elementos y disposiciones, favoreciendo así la estandarización y la calidad de las propuestas investigativas. Seguidamente, al contrastar lo expuesto en el reglamento 2022 de la UPEL sobre la constancia de aprobación del tutor en comparación con el manual previo 2016, se identifican los siguientes elementos diferenciadores. En primer lugar, la versión actualizada explica de forma específica el propósito de esta constancia, la cual avala que el proyecto cumple con los requisitos para ser evaluado por el jurado examinador. Esta contextualización no estaba desarrollada en el documento de referencia anterior. Asimismo, se aclara que en la versión final del trabajo, luego de su revisión y aprobación formal, dicha constancia se sustituye por el acta emitida por el jurado. Es decir, se trata de un requisito preliminar que tiene vigencia transitoria. Este nivel de detalle no se encontraba en los lineamientos reguladores previos. Además, en la edición 2022 se ejemplifica cómo debe ser redactada la constancia por parte del tutor con un modelo estándar. La versión precedente no aportaba una plantilla sobre la estructura y contenidos mínimos de este documento administrativo. Por tanto, los cambios identificados en torno a la constancia de aprobación del tutor evidencian una evolución hacia directrices más completas y claras en el manual actual de la UPEL 2022, facilitando de esta manera la comprensión por parte de los actores vinculados al desarrollo de los proyectos de investigación. Continuando con la presentación de las páginas preliminares del proyecto, toca explicar a continuación la tabla de contenido. Acá se puede ver la estructura de dicha tabla en función de las normas que ya están establecidas. Se puede decir que con respecto a la 2016, esta tabla de contenido no ha recibido alguna modificación significativa. Esta consiste en una relación ordenada de los títulos que conforman el trabajo, organizado en páginas preliminares, capítulos con sus secciones, referencias, anexos, apéndices, y la síntesis curricular tanto del autor como del tutor. Acá se destaca que, primeramente, el índice general solo incluye los títulos de los capítulos y los subtítulos de las divisiones principales. Ambos se escriben tal como aparecen en el texto, con los mismos tipos de letra y sin el énfasis de la negrita. Aquí en el cuadro verde se visualiza que según sea el tipo de investigación, se puede establecer como capítulo, como momento, como sección, dependiendo de lo que el autor establezca de acuerdo a esa modalidad. Solamente se escribe una sola vez el nombre de esa sección y a continuación en la parte inferior se va estableciendo con numeración romana, si es el 1, si es el 2 y así sucesivamente. Esta tiene que ir acompañada del título de ese capítulo en mayúscula, tal como se refleja en el texto descrito. Seguidamente tenemos que cuando el título del capítulo tiene una extensión de más de una línea, se introduce una segunda y tercera si es necesario, dejando un espacio entre líneas y al mismo margen de la primera. Ahí en el cuadro color rojo se puede establecer la forma, cómo se debe tipear o escribir esa titulación de esa sección, y se debe establecer los espacios correspondientes con la numeración de esa página. Por último, se tiene que
cuando los subtítulos largos se escriben dejando un espacio entre líneas, a partir de la segunda se deja una sangría de 2 espacios para hacer notar que se trata de la continuación de ese subtítulo. Aquí se puede ver en color azul cómo esa parte de esa sección se va detallando, se va describiendo, y si continúa entonces pasa a la siguiente línea dejando el espacio, y entonces, como se describió anteriormente, poder intuir que la misma corresponde a ese continuo. A continuación les voy a presentar la forma como con el editor de texto se puede generar la tabla de contenido de una manera dinámica, de manera que pueda servir para quien redacte una mejor eficiencia en cuanto al diseño del mismo. A continuación se va a presentar un ejemplo de la forma como se debe hacer la edición de la tabla de contenidos utilizando el programa Word. Acá se puede ver dentro de lo que es la barra de menú lo que corresponde con los títulos, título 1, título 2, título 3. Esto no es más que los niveles que se configuran para la redacción del texto. Una vez que nosotros le damos clic a título 1, lo que vamos es a establecer lo que dice la norma con respecto al nivel 1, que esta debe ir en mayúsculas, debe ir en negritas, debe ir centrado. En este caso se toma el espacio simple, y en formato se va a configurar la parte complementaria, que tiene que ir sin sangrías, de forma centrada, con un espaciado que en este caso se establece como 0, y con un interlineado de 1.5 que posteriormente puede ser redefinido en atención a la forma como se redacta. Acá se acepta, y una vez que la misma se acepta, se sombrea y se le hace clic al título 1. Esto lo que hace es registrar dentro del Word la información, y la misma se debe hacer seguidamente para todos aquellos capítulos o inicio de las secciones correspondientes. Acá pueden ver cómo se sombrea la parte del capítulo, se le da en título 1 nivel 1 y él automáticamente lo configura, tanto para el capítulo 1 como para el problema. Y en el caso ahora del nivel 2, fíjense que no está configurado, entonces el nivel 2 nos indica que tiene que ser encabezado, alineado a la izquierda en negrita, y con solo mayúscula la palabra inicial o cualquier otra que sea un nombre propio. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos entonces a ir al título 2, que corresponde con el nivel 2. Le damos modificar, ahí establecemos la configuración respectiva, color negro, tipo de letra calibre, tamaño 12, va en negrita, va alineado a la izquierda. Eso es importante porque esta es la principal característica, alineado a la izquierda. Y a continuación, con espacio sencillo, pasamos a la parte del formato, vamos a la parte de párrafo, y ahí establecemos, ¿verdad?, un espaciado estándar, vamos a decirlo, un interlineado de 1.5, y aceptamos. Acá se le vuelve a dar a aceptar, entonces se sombrea la parte que corresponde al nivel 1 y se selecciona el título 2 o nivel 2. Así vamos haciendo ahora con todo el documento. Vamos a ir buscando, ¿verdad?, todo lo que son el inicio de la sección. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con la formulación del problema, eso es nivel 2. Los objetivos, la hipótesis, y simplemente lo que se hace es sombrear esa palabra y hacer clic en el título o nivel 2. Así vamos entonces con cada una de las partes correspondientes, y cuando entramos, ¿verdad?, a la parte de los objetivos, se lleva al nivel 2. Fíjense que dentro de los objetivos de la investigación aparece el general. Aquí esta se corresponde con el nivel 3, encabezado, alineado a la izquierda, con sangría en negrita y cursiva.
solo en mayúscula la palabra inicial o cualquier otra que sea un nombre propio. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos ya establecida la forma de ese nivel, entonces procedemos a irnos a título 3 y procedemos a hacer la misma configuración: tamaño de letra, tipo de letra, que debe estar alineado a la izquierda en espacios sencillos, y el formato. Aquí faltó por supuesto decir que es cursiva, y en formato entonces terminamos de dar la configuración respectiva. Ahí lo conformamos con 0 espaciado, con un interlineado sencillo, y nos está diciendo que se debe utilizar la sangría francesa, que es de media pulgada. Allí aceptamos, y ahora hacemos la misma aplicación que hemos hecho anteriormente. En este caso procedemos a ir al objetivo general. Fíjense que le damos título 3, los objetivos específicos, también le damos la configuración de título 3 o nivel 3, y así vamos con cada una, ¿verdad?, de las secciones que conforma el cuerpo del trabajo, dándole la identificación según el nivel que la misma tenga. Acá se va estableciendo, ¿verdad?, cada una de esas partes. En este caso, como se está indicando que debe tener una sangría francesa, él automáticamente, como no lo configuramos, lo podemos hacer de manera automatizada o manual, mejor dicho, para darle esa conformación. Fíjense que ahí vamos, ¿verdad?, con cada uno de esos títulos vamos estableciendo la parte que se corresponde según ese nivel. Aquí vemos, por ejemplo, la delimitación de la investigación. Eso corresponde con el título 2, se va seleccionando, y así vamos entonces haciendo ese barrido. A continuación, en la página anterior a la introducción, donde va a ir el título, procedemos a generar de forma automática ese índice. Le damos clic a la pestaña referencia, nos vamos a la parte izquierda, tenemos la tabla de contenidos y ahí hay varios formatos. Vamos a seleccionar la que se corresponde con la norma que nosotros hemos establecido. En este caso, la tabla de contenidos y los niveles disponiéndose de esa manera. Le damos clic y vemos cómo de forma automática se genera dicha tabla. Ahí aparece toda la conformación, ¿verdad?, de esa estructura. Procedemos a cambiar el nombre, el tamaño de la letra. Le damos el tamaño, el color, y ahí vamos nosotros estableciendo, ¿verdad?, cada una de la estructura que nosotros hemos visto anteriormente. Aquí se puede ver, ¿verdad?, cómo le damos el tamaño Calibri tipo cuerpo, le damos el color negro, y ahora vamos a proceder a configurar de manera definitiva esa tabla de contenido. Fíjense que allí todo lo que nosotros hemos utilizado dentro de los niveles, él automáticamente la registra con su respectivo número de página. Esto evidentemente que nos facilita mejor el desarrollo, pues, de esa tabla, porque no tenemos que estar anotando de forma aparte cada uno de esos elementos. Fíjense que aquí el problema, cuando nosotros hablamos de capítulo 1, tenemos que hacer esa adecuación. Tenemos que nombrar el capítulo, tenemos que colocar el subíndice 1 en la parte inferior y darle el nombre de la palabra respectiva. Una vez entonces que hemos ido configurando, ¿verdad?, esa parte, tenemos que visualizar cómo es la tabla de contenido para ir haciendo los ajustes. Fíjense que aquí en el ejemplo se puede ver que aparece la palabra capítulos, aparece abajo 1 y el título de ese capítulo. Entonces lo que hacemos a continuación es darle esa forma. En este caso lo que hacemos es eliminar ese espaciado
quitándole la letra 1, y en la parte de abajo le damos un espaciado, colocamos la letra 1, que es la que se corresponde con ese capítulo, y vamos estableciendo, ¿verdad?, los espacios para ir dándole forma a la tabla como lo establece en este caso la norma. Fíjese que allí colocamos 1, le vamos dando un espaciado, y seguidamente en la parte del nivel 2 también lo vamos corriendo un poco para ir alineándolo cada una de esas partes y establecer cada uno de esos elementos que son, digamos, estructurales. Fíjense que allí vamos haciendo la adecuación, todo lo que corresponde con el nivel 2. Aquí la parte de los objetivos, eso es nivel 2, y fíjense que lo que está dentro de esos objetivos se colocan el general y el específico. En este caso no se coloca, ¿verdad?, en cursiva, porque ya el espaciado está indicando que eso forma parte del objetivo de la investigación. Así vamos con los demás elementos, y esto nos va a permitir ir generando o ir adecuando, ¿verdad?, esa tabla de contenido en función de lo que establece la norma, para que sea más legible, para que sea más fácil de establecer y poder entonces ajustar pues esa tabla de contenido de una manera más efectiva, más eficiente, y no hacerlo de la manera ortodoxa como habitualmente nosotros lo hacíamos. Para finalizar lo concerniente a las páginas preliminares, vamos a concluir explicando de manera muy breve lo que consiste el resumen en las páginas preliminares de un proyecto. Acá se puede ver a grosso modo cómo debe estar estructurado ese resumen, y a partir de esa estructuración se destacan los siguientes elementos. El resumen no es más que una exposición breve con autonomía precisa y clara sobre la investigación. Con respecto a las normas de 2016, hay una pequeña variación que consiste en que para el proyecto el resumen no debe exceder de las 250 palabras escritas a un espacio sin sangría. Con respecto a las normas anteriores eran 300 palabras. Aquí se hace de una manera más condensada. En la parte superior se establece que la página se escribirá el nombre de la universidad y del pedagógico, la denominación del posgrado, la unidad de investigación, la línea de investigación, el título, los nombres del autor y del tutor, así como el año y mes de la presentación, tal como queda establecido en el cuadro color verde. Allí se tiene la forma, cómo se debe estructurar esa información de dicho resumen. Este resumen contiene los siguientes elementos: la problemática, que debe estar descrita de una manera muy concreta y puntual dentro de lo que es ese resumen. Se establece el objetivo central o el propósito de la investigación, seguida con una breve descripción de la metodología que se aplicó para el procesamiento de los datos o de la información. Y acá se establece que a nivel de anteproyecto el autor puede establecer como un pronóstico de lo que se pretende llegar con esta investigación. Sabemos que, a diferencia de la tesis doctoral, en el caso del resumen debe establecer ya los resultados, pero como aquí estamos a nivel de una intención de investigación o un proyecto, se debe establecer un pronóstico en el sentido de qué es lo que el autor, el investigador, pretende conseguir con el desarrollo de esta investigación. Por último, se presentan los descriptores, que no son más que aquellas palabras clave que le dan identidad a este trabajo y que va a permitir, en el caso de usar buscadores desde el punto de vista digital, poder acceder a este trabajo
tomando en consideración estas palabras claves que están vinculadas a la misma.